Vamos a comenzar la clase de hoy, ¿sí? Bueno, hoy día lo que vamos a hacer, ya lo vamos a hacer por acá, es lo siguiente. Bueno, vamos a ver casi la parte casi final del curso, ¿sí? Nos queda una sesión más. Entonces, hoy día vamos a ver lo que es la parte de electroquímica, básicamente lo que son celdas electrolíticas, ¿sí? Y también vamos a ver ya lo que es, en este caso, la parte de química orgánica, ¿no? La primera parte, ¿sí? Buenas tardes, chicos, buenas tardes con todos. Buenas tardes, ¿ya? Bien, entonces, bueno, veo que están con su cámara apagada, creo, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces. Ya, buenas tardes, chicos, buenas tardes. Ya, entonces vamos a comenzar por acá. Primero, con lo que es la parte de electrolítica, lo que son celdas electrolíticas, ¿sí? Chicos, bueno, en este caso, primero, ¿qué es la electroquímica, no? Vamos a empezar por acá, pues, definiendo eso, ¿no? O sea, ¿qué es la electroquímica? Cuando hablamos de electroquímica nos referimos a una parte de la química que estudia sobre todo la relación que va a haber entre lo que es la energía eléctrica y la energía química. Bueno, ya hemos visto anteriormente que, por ejemplo, hay reacciones que generan electrones, ¿verdad? Donde se transfieren electrones, ¿cierto? Ya, entonces, precisamente, esas reacciones se llamaban reacciones tipo redox, ¿no? Donde había un elemento o una sustancia que se oxidaba y una sustancia que se reducía, ¿cierto? Entonces, esto, por ejemplo, tendría que ver un poco, porque es transferencia de electrones, tendría que ver con lo que es la corriente eléctrica, porque la corriente eléctrica también es un flujo de electrones, o se manifiesta a partir de un flujo de electrones, ¿sí? Bien, entonces tenemos acá nosotros lo que es una celda electrolítica, donde la corriente eléctrica produce una reacción química de tipo redox, y por otro lado tenemos una celda galvánica donde ocurre lo contrario. O sea, una reacción redox produce lo que es corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces tenemos acá nosotros esos dos tipos, en este caso de celdas, ¿verdad? ¿Sí? Ya, bien. Por un lado, la reacción química produce energía eléctrica, eso se llama celda galvánica, y por otro lado, la energía eléctrica produce reacción química, eso se llama celda electrolítica. ¿Ok? Bien. Entonces, chicos, en nuestro caso nos vamos a centrar en lo que es una celda electrolítica. ¿Sí? Primero, ¿qué cosa es electrólisis? Es el proceso donde se utiliza energía eléctrica continua, ¿ya? Energía eléctrica. ¿Para qué? Para generar una reacción redox no espontánea. Cuando digo no espontánea, quiere decir que esta reacción, sin que yo utilice energía eléctrica, no podría darse. Yo tengo que utilizar energía para que esa reacción recién se lleve a cabo. ¿Está bien? Por eso dice no espontáneo. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces ahora vamos a ver por acá, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes de un proceso electrolítico? En este proceso electrolítico los componentes son primero la fuente de corriente o fuente de energía eléctrica, que es una batería, ¿sí? ¿Sí? O puede ser, por ejemplo, lo que es la corriente eléctrica que llega a la casa, pero, ¿sí? Mediante una transformación, o sea, un transformador de voltaje, ¿ok? Bien, o con un llamado rectificador, ¿no? Entonces, chicos, tenemos acá la batería, ¿sí? Tenemos acá los ánodos, bueno, el ánodo y el cátodo, que son los electrodos, estos son los electrodos, el ánodo por un lado y el cátodo por otro lado. Estos son los electrodos. Los electrodos van a ser los contactos que van a haber de la batería hacia lo que vamos a llamar electrolito. ¿Sí? Este electrolito podría ser una solución acuosa o podría ser simplemente una sal fundida. Necesariamente el electrolito tiene que tener iones. ¿Sí? O sea, tiene que ser una sustancia que libera iones. Las sales fundidas tienen iones sueltos. Es un electrolito. Por ejemplo, también podría ser de repente acá una solución acuosa, ¿no? La solución acuosa de cloruro de sodio o una solución acidificada, ¿no? El agua acidulada, por ejemplo, una solución de un hidróxido. Entonces, son electrolitos. Estos son electrolitos. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Decimos por acá lo siguiente. ¿Cuáles son los componentes de un proceso electrolítico? La fuente, los electrodos, ¿sí? El electrolito, que ya te he dicho que es una disolución acuosa o una sal fundida, ¿sí? Y la misma celda electrolítica o cuba electrolítica, que es el recipiente donde se lleva a cabo la electrólisis. Esos son los elementos que vamos a tomar en cuenta acá. El ánodo,
¿sí? Es el electrodo de signo positivo y el cátodo es el electrodo de signo negativo. ¿Ok? ¿Por qué es positivo acá? Bueno, ánodo viene de anión, ¿no? Entonces, en el ánodo vamos a ver nosotros que se lleva a cabo la oxidación, ¿sí? La oxidación, entonces acá, justamente los aniones van a ir hacia el ánodo, ¿no? Ahora, no siempre van a ser los aniones, ¿ah? Sino algunas, profe, los cationes, no, sino que algunas veces, cuando son soluciones acuosas, el agua podría ir al ánodo, no necesariamente va a ser el anión. Pero el nombre ánodo viene pues de anión, ¿no? Así como cátodo viene de catión. O sea, los cátodos son los que preferentemente van a ir al cátodo, los cationes, perdón, van a ir al cátodo, pero algunas veces en soluciones acuosas, sobre todo, no es el catión quien va, sino es el agua, ¿sí? O sea, algunas veces el agua se oxida y también se reduce. Algunas veces el agua solo se oxida, algunas veces solo se reduce. Y en algunas veces no pasa nada con el agua. Eso vamos a ir viendo durante el desarrollo del tema. ¿Ok? Bien. Entonces, chicos, continuamos por acá. Vamos a ver la electrólisis de algunas sales fundidas. Por ejemplo, principalmente acá nos referiremos primero al cloruro de sodio. Chicos, cuando es fundido, no hay mucho que analizar. Porque si es fundido, los únicos que están presentes acá en el electrolito son el catión sodio y el anión cloro. No hay más. El anión y el catión, nada más. Lógicamente, el anión va a ir al ánodo a oxidarse y el catión va a ir al cátodo a reducirse. Por eso el catión tiene carga negativa, el cátodo, perdón, tiene carga negativa para atraer cargas positivas y el ánodo tiene carga positiva para atraer cargas negativas. ¿Está bien? Entonces, el ánodo va a ir al ánodo a oxidarse, el anión, perdón, va a ir al ánodo a oxidarse y al oxidarse, en este caso, se libera cloro gaseoso. O sea, cuando uno hace este proceso electrolítico de esta sal fundida, para comenzar, para que el cloruro de sodio, que es la sal que tenemos en la casa, se funda, la temperatura es relativamente alta. ¿Sí? La temperatura debe ser más o menos mayor que 600 grados. ¿Sí? Entonces, a esa temperatura tengo el cloruro de sodio fundido y puedo llevar a cabo ese proceso. Entonces, en el ánodo voy a obtener cloro gaseoso y en el cátodo voy a ver que este se va a recubrir de sodio metálico. O sea, el sodio metálico va a cubrir el cátodo, ¿no? Va a cubrir por acá. Como te decía, acá no hay mucho que analizar, ¿sí? Simplemente tener en cuenta de que los únicos presentes acá son el catión y el anión. Entonces, por ejemplo, el ion cloro, ¿sí? Va a perder electrones, dos cloros van a perder dos electrones para generar una molécula de cloro gaseoso, ¿sí? En el cátodo, el sodio va a ganar un electrón para convertirse en sodio sólido. Ya está, esto es gaseoso. ¿Está bien, chicos? Eso es lo que va a ocurrir acá. O sea, eso va a ser la electrólisis, en este caso, del cloruro de sodio fundido. Para las sales fundidas normalmente va a ser así, o sea, es sencillo porque el anión va al ánodo y el catión va al cátodo, ¿no? El anión va a oxidarse y el catión va a reducirse. ¿De acuerdo? Siempre en el ánodo es la oxidación y siempre en el cátodo es la reducción. No olvidarse de eso, por favor. Sí, no olvidarse de eso. Ánodo, oxidación, cátodo, reducción. ¿De acuerdo? Así es. Bien. Por otro lado, vamos a ver ahora las soluciones, o la electrólisis, perdón, de las, en este caso, soluciones acuosas concentradas. Mucho cuidado con esto. Sí, mucho cuidado con esto. ¿Ya? ¿Sí? Bien. ¿Ya? Entonces, sí, entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, primero vamos a hablar de cationes, para los cationes. ¿Ya? Para los cationes. Para los cationes, por ejemplo, ya hay que tener en cuenta las siguientes reglas prácticas. Esto es para saber qué cosa se va a obtener en el cátodo, ¿sí? ¿Sí? En el cátodo. Entonces, miren, primero, cuando se trata de los cationes del grupo 1A de la tabla periódica, litio, sodio, potasio principalmente, puede ser rubidio, cesio, por ejemplo, francio también, son cationes, en este caso, monovalentes, ¿no? Más uno, ¿sí? Ellos cuando están en el medio acuoso, nunca se van a reducir. Ellos no se van, escúchame bien, ¿eh? No se van a reducir, no se reducen. El que se reduce es el agua.
Y cuando se reduce el agua, en el cátodo se va a obtener hidrógeno gaseoso. Ojo con eso, se va a obtener hidrógeno gaseoso. Eso va a ocurrir en el cátodo. La reacción de reducción del agua es esta. Dos moléculas de agua ganan dos electrones, liberan hidrógeno gaseoso y generan OH. ¿Está bien? Generan OH. Entonces, esta es la reacción, chicos, de reducción del agua. Esta es la reacción de reducción del agua. ¿Sí? Por ese motivo, cuando uno de estos cationes está presente en solución acuosa, entonces lo que voy a poner en el cátodo no es que esto se va a reducir como si ya lo habíamos visto en el caso anterior, ¿no? Acá esto teníamos en el cátodo, no, acá no. Lo que pasa es que acá usted tiene que tener presente que van a estar presentes esto y además el agua. El agua también está presente, como es una solución acuosa, está presente el agua. Y entre estos cationes y el agua, el que se reduce con más facilidad es el agua. Entonces, el agua es el que se va a reducir. Por eso, lo que se va a obtener es hidrógeno gaseoso. Estamos, es hidrógeno gaseoso. Chicos, los cationes de los grupos B, de la tabla periódica, llámese plata, cromo, zinc, cobre, oro, por ejemplo, ¿no? Todos ellos, cuando están en medio acuoso, o sea, en solución acuosa, ellos sí se van a reducir, ¿ah? Ojo, sí se van a reducir hasta su estado elemental, o sea, depositándose en el cátodo. Ah, ya, o sea que ahora sí, en esos casos, ¿ya? Yo voy a obtener eso como sólido en el cátodo, ¿sí? Por eso es posible, ¿no? Si tú tienes de repente una superficie, una cuchara, por ejemplo, ¿no? Una cuchara acá, quieres bañarlo, pues, ¿no es cierto?, con plata. Entonces, ¿qué haces? Haces tu solución electrolítica, sumerges la cuchara acá y esto lo conectas al cátodo, ¿no? Al cátodo, polo positivo de la batería. Ah, entonces, ¿qué va a ocurrir? Y acá vas a colocar una sal que contenga plata más uno, nitrato de plata, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando inicie el proceso electrolítico? La plata se va a depositar acá en esto y va a recubrirlo. ¿Sí o no? Va a recubrirlo. Eso se llama un proceso de plateado. ¿Correcto? ¿Sí? Está bien. Eso se llama un proceso de plateado. ¿Ya? O sea, igualito, ¿no? Por ejemplo, de repente por ahí, pues, ¿no? El jovencito está enamorando, pues, a la amiga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Le regala ¿no? De repente un collar, ¿no? De plata, ¿no? Pero pasa, pues, unos días o un mes y de pronto empezó pues, a borrarse, ¿no? A pelarse esa parte. Entonces, ¿qué ocurrió? No era de plata, era de lata, ¿no? Sino que estaba bañado. Por lo tanto, estaba bañado por acá. Y justamente ese bañado en plata se hace de esa manera, es un proceso electrolítico. Es posible, ¿por qué? Porque los elementos de los grupos B en solución acuosa sí se van a reducir. Si yo quisiera esto recubrirlo con sodio, no sería posible a partir de una solución acuosa porque el sodio nunca se va a depositar. La única forma de recubrir esto con sodio sería mediante la electrólisis de una sal fundida, que es la que hemos hecho acá. ¿Está bien? ¿Me estás entendiendo? ¿Me entiendes esa parte? ¿Sí? Ay, 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 estoy hablando solo, creo. ¿Están ahí? Ya ni sé, porque como tengo la cámara apagada, ni sé si están. ¿Están ahí, no? ¿Sí? Dame una señal. Ah, ya, muy bien, Elvis, muy bien, Camila. Ah, ya sé que estoy hablando con ustedes dos, donde sea. No sé si los demás. Ah, sí están por ahí. Camila, no te he visto. A ver, a ver, a ver. Ya, bien. Chicos, entonces continuamos por acá. Ya, continuamos por acá. ¿Ok? Bien. Esto pasa con los cationes. Ajá, muy bien. Esto pasa con los cationes. Sí, con los cationes va a ocurrir eso. ¿Está bien? Pues ya sabes, ¿eh? Grupo 1A no se reduce. ¿Sabes qué? Esto también pasa con el grupo 2A, sino que no es muy frecuente, no es usado. Y con los grupos B pasa esto. Bien. Ahora con los aniones. Con los aniones. En los aniones, primero, cuando está, o sea, cuando es un electrolito de una sal oxisal, van a tener en este caso los oxoaniones, ¿no? Fosfato, carbonato, perclorato, permanganato, ¿sí? Por ejemplo, el nitrato, el sulfato, por ejemplo. ¿Qué va a ocurrir? Todos ellos, o sea, los oxoaniones son cuando el átomo central tiene su mayor estado de oxidación. Permanganato, manganeso más 7.
Perclorato, cloro más 7. Carbonato, carbono más 4. Fosfato, fósforo más 5. Sulfato, azufre más 6. Nitrato, nitrógeno más 5. ¿Qué va a ocurrir? Ellos en solución acuosa, ¿sabes qué? No se van a oxidar. No se van a oxidar. Ah, profe, entonces se reducen. No, pues tampoco. Ellos no se van a oxidar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir la oxidación del agua. Va a ocurrir la oxidación del agua. ¿Sí? Entonces, cuando el agua se oxida, lo que va a ocurrir es que en el ánodo, se va a obtener oxígeno gaseoso. ¿Sí? En el ánodo se va a obtener entonces oxígeno gaseoso. Esta es la reacción de oxidación del agua. Mira, libera electrones. ¿Te das cuenta? Esta es la reacción de oxidación del agua, chicos. Entonces, en estos casos, lo que se va a obtener en el ánodo es oxígeno gaseoso. ¿Sí? Es oxígeno gaseoso. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Por otro lado, el anión haluro, o sea, los aniones de los halógenos, ya, de los halógenos, ¿sí? El cloro, el bromo, el yodo, por ejemplo, ¿sí? Ellos en medio acuoso, ¿sí? Ellos en medio acuoso vamos a ver que en este caso sí se van a oxidar, ¿sí? Sí se van a oxidar, ¿ok? Ellos se van a oxidar. Entonces, cuando ellos se oxidan, se van a liberar a modo de gas en el caso del ánodo, ¿ok? Se van a liberar como gas en el ánodo. Y acá hay un detalle más también que es importante, ¿sí? En este caso, por ejemplo, estos son soluciones concentradas. O sea, todo lo que estoy colocando acá son soluciones concentradas, ¿sí? Javier, son soluciones concentradas. ¿Qué pasa cuando la solución, sí, cuando la solución, en este caso, es una solución diluida, ¿sí? ¿Qué pasa si la solución es, en este caso, diluida? Pues bien, si es diluida, entonces ninguno de los iones experimenta proceso redox. O sea, cuando es una solución diluida, diluida es baja concentración, acuérdate. Entonces, es el agua quien se oxida y se reduce. O sea, si yo hago la electrólisis de una solución diluida de alguna sal, entonces lo que voy a obtener en el ánodo es oxígeno y en el cátodo es hidrógeno. En consecuencia, el agua es el que se ha descompuesto. ¿Sí? El agua es el que se ha descompuesto. Esa es la reacción de separación del agua. Esa es la contraria a la reacción de Lavoisier, ¿no? Lavoisier obtuvo agua a partir de hidrógeno-oxígeno. En cambio, esto es lo contrario. O sea, del agua estoy separándolo en hidrógeno y oxígeno. A ver, vamos con esta preguntita. Vamos con esta preguntita. ¿Sí? Mira qué dice. El proceso electroquímico depende del tipo de electrolito. ¿Cierto? Esto es, si es una sal fundida o una solución acuosa, o sea, depende de eso. En base a esto generan diferentes productos. Es lo que hemos observado en las diapositivas anteriores, ¿no? Con respecto a la electrólisis del cloruro de sodio, de magnesio, perdón, fundido, escúchame, fundido, o sea, está en estado líquido. No es solución acuosa. Como no es solución acuosa, entonces no me interesa esto, ni tampoco me interesa esto. ¿Ok? Es fundido. Selecciona el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Los iones magnesios se oxidan y se dirigen al cátodo. Un momentito, un momentito. El magnesio, que está con +2, en el cátodo, ojo, esto va a ocurrir en el cátodo, el magnesio que está con +2 va a ganar 2 electrones y se va a depositar como magnesio sólido. Oye, así estamos bien, van al cátodo, pero ¿sabes qué? Esto no se llama oxidación, esto se llama reducción, ¿ok? O sea que esta primera proposición es falsa, esta es falsa, ¿sí? Ya, dice, producto de la reducción se genera cloro molecular. Vamos a ver, el cloro va al ánodo, el cloro va al ánodo. En el ánodo, el cloro, ¿sí? Va a perder electrones, ¿ya? Dos electrones, dos átomos de cloro, para generarse cloro molecular. Estamos bien hasta ahí, pero ¿sabes qué? Esto no es reducción, esto se llama oxidación. O sea que la segunda también es falsa, porque ahí dice reducción, no es reducción, es oxidación. ¿Sí?
La tercera dice, se transfieren 2 moles de electrones por cada mol de magnesio. Claro, por cada mol de él se transfieren 2 mol de electrones. Esto sí es verdadero. Por lo tanto, eso sí es verdadero. Muy bien, la respuesta sería entonces la alternativa B. Chicos, ¿me están entendiendo? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Está bien? Ok, entonces vamos a esta otra pregunta. Atención, por favor. Vamos a esta otra pregunta. Veamos. En este caso, sí, en este caso dice lo siguiente, observen por acá, ¿ya? Ahora me están indicando lo siguiente, ¿no es cierto? Dice así, ¿ya? Una forma de proteger, ¿no? Dice, una forma de proteger, ¿sí? Dice de la corrosión y darle un fino acabado a una pistola es realizar un proceso de niquelado. Niquelado, o sea, niquelado es, ¿no es cierto?, bañar con níquel, ¿no es cierto?, recubrir con níquel, el cual se lleva a cabo en un baño que contiene una solución acuosa de sulfato niqueloso, níquel más 2, por eso dice niqueloso, sí, niqueloso. Selecciona la alternativa que contenga el electrodo en el cual se debe colocar la pistola, ¿sí? Y la sustancia que se genera en el otro electrodo. Primero, de hecho, como se va a recubrir con níquel, entonces yo debo colocar en el electrodo donde el níquel que está con más 2 va a reducirse a níquel sólido. Esto de acá es la reducción. El níquel se va a reducir, ¿correcto? Entonces, ¿esto dónde se hace? En el cátodo. Por lo tanto, se debe colocar en el cátodo. Ánodo no va. Debe ser en el cátodo. ¿De acuerdo? Debe ser en el cátodo. Ahora analizamos. Dice, ¿qué va a ocurrir en el otro electrodo? O sea, ¿qué va a ocurrir en el ánodo? Atención. En el ánodo, lo que tenemos es el sulfato, el anión sulfato. ¿Sí? El anión sulfato, que es el SO4 con carga menos 2. Este es un oxoanión. Los oxoaniones no se reducen. Entonces, ¿quién se reduce? Se reduce el agua. Perdón, se oxida el agua. Ánodo es oxidación, ¿correcto? Entonces acá debo tener presente que se oxida el agua. Y cuando se oxida el agua, ¿qué se libera? Se libera oxígeno gaseoso. ¿Que sí, profesor? Claro, pues lo hemos visto acá, mira, lo hemos visto acá. Cuando se oxida el agua, en uno de estos casos de oxoaniones, el que se libera es oxígeno gaseoso. ¿Correcto? Entonces acá se va a liberar oxígeno gaseoso. O sea, quiere decir que la alternativa es la alternativa B. Chicos, ¿nos estamos entendiendo? ¿Se está entendiendo hasta ahí? ¿Está bien? ¿De acuerdo? Ya, ok. Suponiendo que me estás entendiendo, sí, vamos entonces a continuar. Ya, vamos a continuar por acá. ¿Sí? Veamos. Ahora vamos a ver lo que es el análisis cuantitativo de una celda electrolítica. Sí, el análisis cuantitativo. En este caso nos referimos a las leyes de Faraday. ¿Sí? Las leyes de Faraday. Bueno, primero vamos a ver, ¿no?, la primera ley de Faraday, ¿ya?, que relaciona la masa descompuesta producida en una celda, ¿no? Esta masa descompuesta o producida en una celda es proporcional a la cantidad de energía eléctrica. Y la cantidad de energía eléctrica es justamente la intensidad de carga, que es amperios, ¿cierto? Y es el tiempo, ¿no? O sea, en general es Coulomb, ¿no es cierto? Recuerda que Coulomb por segundo es amperios, ¿no es cierto? Eso ustedes lo ven en física. Entonces, vamos a relacionar acá una cosa, una unidad de carga, que es el Faraday. El Faraday es la cantidad de carga en Coulomb que está, en este caso, presente en una mol de electrones. Tú sabes que una mol es 6,022 por 10 a la 23. Y la carga de un electrón, si en valor absoluto, es 1,6 por 10 a la menos 19. Si multiplico ambos, eso debería salir un valor aproximado
a 96.500. Sale 96.480 y tantos. Se redondea a 96.500. Se considera este valor. O sea, quiere decir que un Faraday es la carga de un mol de electrones. Y eso equivale aproximadamente a 96.500 joules. ¿Ok? Aproximadamente esto. Un ejemplo aplicativo. Mira, dice, en la electrólisis de cloruro de magnesio fundido, un ejemplo anterior que hemos hecho eso, se ha consumido 5 Faraday. Calcule la masa de magnesio depositado en el cátodo. Atención, atención. Voy a plantear la reducción del magnesio, ¿no? La reducción del magnesio es esta. De acuerdo a la estequiometría, cada 2 mol de electrones, 2 mol, se produce, en este caso, magnesio. Este magnesio, sí, este magnesio que está acá, bueno, ya está balanceado, entonces el magnesio peso atómico es 24. Yo puedo decir que cada 2 mol de electrones se deposita 24 gramos de magnesio. ¿Sí? 24 gramos de magnesio. ¿Sí? Cada 2 mol. Entonces, como yo tengo 5 Faraday, recuerda que 2 mol son 2 Faraday. Pues yo puedo decir que cada 2 Faraday se deposita 24 gramos de magnesio. Como acá tengo 5 Faraday, hago un factor de conversión. Faraday abajo, 2 mol que son 2 Faraday, y arriba gramos de magnesio que es 1 mol que es 24 gramos. Al efectuar acá, esto sale 60 gramos de magnesio. O sea, quiere decir que por 5 Faraday de corriente utilizada o de energía consumida acá, se generan 60 gramos de magnesio. Esto de acá también lo puedo relacionar con una fórmula que tiene que ver con un tema anterior. La masa depositada, ¿sí? Siempre va a ser igual al peso equivalente por la intensidad de carga, perdón, la intensidad de corriente, por el tiempo en segundos, entre un Faraday, que es 96.500 joules. Siempre va a ser igual a eso. Entonces, a esto acá se le llama primera ley de Faraday, precisamente. ¿Me están entendiendo así? A eso se le va a llamar entonces primera ley de Faraday. ¿Ya? Bien, continuemos. A ver, vamos a este problema. Dice, en la obtención del cobre a partir de la calcopirita, este sale impuro. Para purificarlo se utiliza un proceso llamado refrigeración electrolítica utilizando una solución acuosa de cobre 2, que contiene esto, o sea, cobre 2. Cobre más 2. Para que él se reduzca, pasa a cobre 0 y él va a ganar 2 electrones. ¿Sí? Lo que es el cobre 2. Significa que cada 2 mol de él, que son 2 Faraday, ¿sí? Genera un mol de esto. ¿Ok? Ya, nos piden a nosotros cuántos Faraday. Vamos a decir así. Nos piden el número de Faraday. Pero dice necesario para la electrodeposición de 25 mol de cobre. O sea, tengo 25 mol de cobre. Bien. Factor de conversión. Abajo coloco mol de cobre. ¿Está bien? Y arriba coloco Faraday. Según esta geometría, dice que por cada mol de cobre he utilizado 2 Faraday. ¿Sí o no? ¿De acuerdo a esto? Entonces acá cancelo mol de cobre y multiplico 25 por 2. Eso sale 50, ¿verdad? Respuesta acá, simplemente 50 Faraday. Ya está. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Entonces, continuamos. ¿Ya? Continuamos por acá. Ya, este problemita quiero que lo intentes. Inténtalo, por favor. Inténtalo, inténtalo, inténtalo. Vamos.
Ya, vamos a resolver, a ver, vamos a resolver el problema por acá. ¿Sí? Dice, es una solución acuosa de nitrato de sodio. Bueno, el sodio solo tiene más uno, ¿verdad? Solo tiene más uno, pero acá me dicen, determina el volumen en el ánodo medio condiciones normales. Necesito la masa en el ánodo. Como en el ánodo, notemos acá, en el ánodo, debo analizar el anión. El anión es el nitrato. ¿Ya? El nitrato. ¿Sí? El anión acá es el nitrato, ¿ok? Le vamos a colocar acá nitrato. ¿Ya? Él, por ejemplo, no se va a oxidar. Entonces, el que se oxida es el agua. Se oxida el agua. Al oxidarse el agua, entonces quiere decir que se libera oxígeno. Cuando se oxida el agua, lo que se obtiene es oxígeno gaseoso. No olvidemos que el peso equivalente del oxígeno era 8, clase antepasada. ¿Sí? Clase pasada, ¿no? Es 8. El peso equivalente del oxígeno es 8. Ya, chicos, ya tengo el peso equivalente del oxígeno, que es 8. Ya tengo el peso equivalente del oxígeno, que es 8. Entonces, ahora sí, nos vamos a la fórmula. La masa de oxígeno que se va a obtener en el ánodo es igual al peso equivalente, intensidad corriente en amperios, tiempo en segundos, entre un Faraday. Ya está. Muy bien, pero el peso equivalente es 8. La intensidad corriente dice que es 0,193 amperios y el tiempo es 1 hora. En segundos sería 3600. Ayúdame, por favor, con esta parte operativa. ¿Sí? Operas eso, a ver cuánto sale. Opere, por favor. ¿Sí? ¿Cuánto sale esa operación? ¿Mm? ¿Qué fue? ¿Nada? Ya, estamos operando eso, ¿verdad? Eso sale 0,0576, me parece, ¿no? Verifícalo, por favor. 0,0576 gramos, ¿correcto? Sale así, ¿verdad? Ya. Pero ahora yo voy a calcular el volumen a condiciones normales. ¿Y esto cómo lo voy a calcular? Tú dices 0,0576 gramos. Voy a comparar una mol, pues. Como es oxígeno gaseoso, una mol es 32 gramos. Esto es lo mismo que decir 22,4 litros a condiciones normales. ¿Está bien? ¿Sí? Chicos, al operar esta parte, ¿cuánto va a salir de eso? Ojo que está en litros, ¿eh? Ojo que está en litros, ¿verdad? Me piden en mililitros. Esto sale 0, a ver, fíjate bien ahí, sale 0,0432, ¿verdad? Así, ¿no? ¿Sí? Sale de esta manera. Pero repito, esto está en litros. Me están pidiendo en mililitros. Si tengo litros y quiero pasar a mililitros, hay que multiplicar por 1000. Y esto nos va a salir 40,32 mililitros. O 40,3, que corresponde a la alternativa A. ¿Está bien? Eso correspondería entonces, chicos, a la alternativa A. ¿De acuerdo? Es la alternativa A. Bien. Continuamos. Vamos ahora a la segunda ley de Faraday. Ya, la segunda ley de Faraday es cuando armamos un sistema de celdas pero conectadas en serie. El hecho de que estén conectadas en serie implica de que la cantidad de corriente, ¿no es cierto?, que pasa de una celda a otra, o que fluyen por todas las celdas va a ser la misma. Implica eso. Si la cantidad de corriente que fluye por todas las celdas es la misma, entonces se va a cumplir algo muy importante. Que en cada electrodo, ya sea ánodo o cátodo de cada celda, la cantidad equivalente va a ser la misma.
La cantidad equivalente que se obtiene acá, de la sustancia que C, va a ser igual a la cantidad de equivalentes que se obtiene acá, igual acá, igual acá, igual en las otras. Pueden haber más celdas en serio, pueden haber solamente dos, pero siempre se va a cumplir eso, que la cantidad de equivalentes de los productos obtenidos en cada, en este caso, electrodo, siempre va a ser la misma. ¿Sí? Esto viene a ser la segunda ley de Faraday. ¿Ya? Esto viene a ser la segunda ley de Faraday. Bien. Por ejemplo, miren, vayamos a resolver este ejercicio. Dice, dos celdas están conectadas en serie, dos celdas electrolíticas. La primera tiene una sal fundida de cloruro de magnesio y la segunda tiene una sal de estaño. ¿Sí? Si en el cátodo de la primera celda se depositaron 4,8 gramos de magnesio y en el cátodo de la segunda celda se depositan 23,8 gramos de estaño, no me dicen cuál es el estado de oxidación del estaño, es lo que me están pidiendo, cuál es el número de oxidación del estaño. ¿Cierto? Bien. No olvidemos, se cumple la segunda ley de Faraday. ¿Qué establece esta segunda ley de Faraday? Que el número de equivalentes de magnesio que se obtiene va a ser igual al número de equivalentes, ¿sí?, de estaño que se obtiene. Pero no olvidemos que esto, el número de equivalentes, ¿cómo se calcula? Masa entre peso equivalente. ¿Correcto? Eso es masa entre peso equivalente. ¿De acuerdo? Entonces tú vas a decir, paren, va a ser masa de magnesio entre peso equivalente. ¿Pero cuál es el peso equivalente del magnesio? Es su peso atómico entre 2, porque el estado de oxidación del magnesio solamente es más 2. Recuerda, magnesio más 2. Acá, masa de estaño entre peso equivalente. Pero el peso equivalente del estaño es su peso atómico, que es 119, está acá, mira, está acá, entre su estado de oxidación, que no sabemos cuánto es lo que me están pidiendo, entre X. Chicos, las masas son conocidas. Las masas son conocidas, ¿correcto? Ya, entonces tú dices acá, masa de magnesio, dice que se ha obtenido 4,8 gramos de magnesio y se ha obtenido 23,8 gramos de estaño. Eso voy a reemplazar acá. 4,8 y 23,8. Ya está. 24 entre 2 sale 12, ¿cierto? Esto sale 12. Acá tengo 119 y el X pasa a multiplicar arriba. Vamos chicos, ¿cuánto vale el X? Ayúdenme por favor. Operen eso, ¿cuánto sale el X? Me parece que sale 2. ¿Sí? Opéralo. A ver, ¿qué pasó? ¿Están o no están ahí? El X sale 2. ¿Sí? El X entonces acá estaría dándome como resultado el valor de 2. ¿De acuerdo? Es el valor de 2. ¿Ya? Bien, chicos, entonces ahora vamos a ver lo que es la parte de química orgánica. ¿Sí? Bueno, en sí el tema de química orgánica es bastante amplio. ¿Ya? Voy a tratar de avanzar todo lo más que se pueda hoy día. ¿Sí? Y la próxima clase estaríamos rematando esto, ¿no? Porque también vamos a hacer, bueno, hoy día vamos a hacer solamente hidrocarburos alifáticos. La próxima clase haríamos aromáticos, haríamos oxigenados y nitrogenados. ¿Ya? Así vamos a llegar. ¿Ok? Hoy día en alifáticos espero terminar todo, si no voy a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Ya? Le he agregado algunos problemas acá, más elementales, aparte de lo que ya tienen ustedes en su material. ¿Sí? Primero, la química orgánica. Ya, la química orgánica, ¿qué cosa es? Decimos que es la química que estudia el carbono y sus compuestos. ¿Sí? Estos compuestos son de origen natural y también de origen artificial. El nombre orgánico tiene que ver con que está relacionado con sustancias formadas básicamente a partir de materia viva, o sea, de manera natural. Ya, esto es lo que se creía antes, ¿no? Hablamos de hace más o menos 400, 500 años. ¿Sí? Antes se creía eso. Por eso se llamaba orgánica, ¿no? ¿Sí?
Ya, o sea, antes se creía que los compuestos orgánicos eran posible su existencia solamente a partir de la materia viva, o sea, que alguna bacteria, algún ser vivo produzca esto, ¿sí? Hasta que surge una sustancia llamada urea. La urea nosotros lo producimos, ¿no? En la orina, ¿sí? La urea justamente fue el causante de toda una revolución en lo que es la química orgánica, ¿sí? En el siglo XIX, el científico alemán Friedrich Wöhler precisamente, él es el primero que logra sintetizar, obtener en laboratorio un compuesto orgánico, sin la necesidad de que participe algún ser vivo. Entonces, él trae pues abajo todo lo que se creía antes, ¿no? Justamente él produce la urea mediante una reacción química, ¿sí? Entonces, en la actualidad, la mayoría de compuestos orgánicos existentes son artificiales. Por ejemplo, el etanol se puede producir, sí, el etanol se produce, por ejemplo, por la fermentación de azúcares, pero también hay etanol que es producido artificialmente. ¿Sí? El ácido acético también se puede producir por la fermentación de azúcares, pero también hay ácido acético obtenido artificialmente. Y hay muchos millones de compuestos orgánicos que existen en la actualidad que son artificiales. ¿Ok? Muchas veces se hacen compuestos artificiales ¿para qué? Para mejorar las propiedades de algunos compuestos naturales. Para eso, o sea, para mejorar sus propiedades. ¿Ok? Bien. Como dice que es la química del carbono, a uno puede pensar, ah, profe, entonces todo lo que tenga carbono es orgánico. Pero eso no, no. Todo compuesto orgánico contiene carbono, eso sí. Todo compuesto orgánico contiene carbono. Sin embargo, no todo compuesto que contenga carbono es orgánico. Por ejemplo, ¿quiénes sí son orgánicos? El metano, el propano, el etanol, el ácido acético, la acetona, muy conocido por las señoritas sobre todo. Algunos jóvenes también, ¿no? Estamos siglo XXI, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, son compuestos orgánicos. ¿Quiénes son compuestos, en este caso, inorgánicos que contienen carbono? Ah, podemos hablar del carbonato cálcico, que está presente en la piedra caliza, para la producción de cemento, por ejemplo, se utiliza esto, el ácido carbónico, el monóxido de carbono, el cianuro de hidrógeno, bicarbonato de sodio muy utilizado, ¿no? En la casa, ¿verdad? En vanificación sobre todo, ¿no? Bicarbonato de sodio. Sí, entonces chicos, estos son algunos compuestos que son inorgánicos a partir de contener carbono. Profe, entonces, ¿cómo yo voy a saber si es orgánico o inorgánico, profesor? Bueno, la mayoría son orgánicos, la mayoría que contiene carbono, pero ahora, básicamente el compuesto se llama orgánico o inorgánico por sus propiedades. Entonces, tendremos que ver las propiedades características que tienen. Los compuestos orgánicos están formados por pocos elementos químicos. Los organógenos, el famoso chon que ven en biología cuando hacen bioquímica, el chon, ¿no es cierto? Los bioelementos, ¿verdad? ¿Sí? Y además algunos secundarios que aparecen algunas veces, ¿no? Llámese sodio, magnesio, bromo, cloro, calcio, por ejemplo, ¿no? La mayoría de los compuestos orgánicos son covalentes. Son contaditos los que son iónicos. ¿Quiénes son iónicos? Básicamente, los que participan en la fabricación de jabones detergentes, ¿no? Que son los alcoxílidos. ¿Sí? Básicamente ellos, ¿no? Entonces, ellos son iónicos, pero la gran mayoría son covalentes. En su mayor parte no se disuelven en agua. Sí, o sea, la mayoría, profe, pero el etanol se disuelve en agua, dice la mayoría, no dice todos. La mayoría de compuestos no se disuelven en agua. La gasolina, por ejemplo, es rica en compuestos orgánicos. La gasolina no lo vas a disolver en agua, ¿no? ¿Sí? El aceite, por ejemplo, es rico en compuestos orgánicos, no lo vas a disolver en agua. ¿Correcto? Ya, dice, sin embargo, son solubles en un tipo de solventes especiales que son los solventes apolares, como el benceno, el tetracloruro de carbono, el ciclohexano, el disulfuro de carbono, por ejemplo, que son compuestos orgánicos también, ¿sí? Algunos de ellos. Chicos, estos compuestos se van a descomponer con relativa facilidad al calentarlos. Por ese motivo, los compuestos orgánicos, para mantenerlos es necesario refrigerarlos. En los alimentos que nosotros consumimos, hay muchos compuestos orgánicos en los alimentos. Justamente por eso los alimentos necesitamos refrigerarlos, ¿no? Refrigerarlos, ¿verdad? ¿Sí? Para que se mantengan, ¿correcto? ¿Sí? Porque si no, se van a descomponer. ¿Ya? Bien.
En el estado líquido son malos conductores de la corriente eléctrica, no conducen la corriente, ¿ya? Los compuestos orgánicos. ¿Sí? Bien, a ver acá, de acuerdo a lo que hemos hablado, te doy un minuto, por favor, respuesta en esto. Ya, a ver, por acá me está dando la respuesta, me dice que la B. Dice, los compuestos orgánicos se caracterizan por poseer átomos de carbono en su estructura. Sin embargo, hay algunos compuestos que a pesar de poseer átomos en su estructura, átomos de carbono, son inorgánicos. Indica la alternativa que contiene solo compuestos orgánicos. Bueno, la A no puede ser porque esto no es compuesto orgánico. El anhídrido carbónico no es. La B no puede ser porque el ácido carbónico tampoco es orgánico. La C no puede ser porque el carbonato cálcico no es orgánico. Entonces la respuesta es la D. ¿Sí? El etanol, el ácido fórmico y el acetileno son compuestos orgánicos. Este es un alcohol, este es un ácido carboxílico y este es en este caso es un acetileno o etino. ¿Sí? Entonces la alternativa acá es la alternativa D. ¿Ok? ¿Sí? Es la alternativa D. ¿Ya? Bien. Seguimos. Propiedades químicas del carbono. Bueno, en propiedades químicas del carbono vamos a ver básicamente cuatro situaciones importantes. La covalencia, la tetravalencia primero. Cuando hablamos de covalencia, viene el covalente. Efectivamente, el carbono se une mediante enlace covalente con otros elementos. Por ejemplo, tenemos el enlace carbono-hidrógeno, que es el más frecuente, carbono-oxígeno, puede ser carbono-cloro, puede ser carbono-bromo, por ejemplo, ¿no? Son enlaces covalentes. O sea, todos estos de acá, sí, todos estos son enlaces, chicos, enlaces covalentes. Ellos son enlaces covalentes. Son enlaces covalentes. Seguimos. Tetravalencia. Tetra viene de 4. Ah, esto es muy importante. Esto es muy importante, ¿sí? El carbono tiene 4 electrones de valencia. Por lo tanto, el carbono siempre va a formar 4 enlaces.
Por ejemplo, algunas veces va a tener así, 4 enlaces simples, ¿sí? Otras veces va a tener un enlace doble y 2 enlaces simples, ¿sí? También este tetravalente. Otras veces va a tener 2 enlaces dobles, también este tetravalente. Y otras veces va a tener un enlace triple y un enlace simple, como en este caso. En las 4 situaciones mencionadas acá, siempre el carbono va a tener 4 enlaces. Es imposible, por ejemplo, que el carbono pase esto, porque ahí sería 5 enlaces. Eso nunca se va a dar. ¿De acuerdo? Es imposible esto. Solamente va a ser 4 enlaces siempre. A eso se le llama tetravalencia. Es importante eso cuando yo manejo los tipos de fórmulas para poder comprender y saber cuántos hidrógenos tiene cada átomo de carbono. Es importante siempre tener en cuenta la tetravalencia. ¿Ya? Importante eso, chicos. Bien, continuamos. Autosaturación y hibridación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir la autosaturación? Esto es importante, esto es único, o sea, es único esto para el carbono exclusivamente, la autosaturación. Los átomos de carbono tienen la cualidad de poder enlazarse consigo mismo, o sea, con otros átomos de carbono, formando cadenas carbonadas ya sean abiertas o cerradas. Por ejemplo, puedo formar esto. Respetando la tetravalencia, esto sería así. Sí, esto sería así. ¿Ok? Esto, por ejemplo, es una cadena abierta de 4 carbonos no ramificada. Por ejemplo, puedo tener de repente así, mira. Acá hay una insaturación. Insaturación es cuando hay enlace doble o enlace triple. Por ejemplo, esta es una cadena lineal de 5 carbonos con una insaturación y una ramificación, o sea, un sustituyente que está fuera de la cadena. Son cadenas abiertas en ambos casos. Por ejemplo, podría ser, ¿sí? De repente así. Fíjese, puede ser así. Una cadena cerrada, ¿ya? Una cadena cerrada, ¿ok? De 8 carbonos, ¿ya? De 8 carbonos con una ramificación, por ejemplo así. ¿Ok? Entonces, la autosaturación me permite eso, ¿no? De que yo voy a formar cadenas de 2, 3, 4, 50, 100, 50.000, etcétera. ¿Sí? Se puede hacer. O sea, eso te da el carbono. Eso no podría ser con otros elementos como nitrógeno, oxígeno, no, no se podría dar. Eso se da solamente en el carbono, en la autosaturación. Y la hibridación quiere decir, la hibridación es la preparación de un átomo para enlazarse, ¿no? Es la preparación de un átomo para enlazarse, ¿cierto? O sea, es la hibridación. O sea, el átomo antes de enlazarse es como que entra en celo, ¿no? Así, digámoslo así. Esa entrada en celo, digámoslo, es justamente hibridarse. La hibridación entonces es la preparación del terreno para que el átomo se enlace. ¿Cómo se da eso? Combinando orbitales. Básicamente tipo S, tipo P, alguna vez es tipo D, pero eso no se da en el carbono, porque el carbono no tiene 3 niveles de energía. Los que presentan hibridación con D son el fósforo y el azufre, básicamente, principalmente porque ellos sí tienen tercer nivel de energía. Recuerda que su nivel D aparece en el tercer nivel. El carbono no tiene, el carbono tiene solamente 2 niveles. En el carbono solo es posible que se combinen orbitales S y P, nada más. Por eso tendremos hibridación de tipo sp, cuando se combina un S con un P, hibridación de tipo sp2, cuando se combina un S con 2P, sp3 cuando se combina un S con 3P. Entonces, acá, ¿cómo yo voy a reconocer? Fácil, mira, cuando yo tengo así, un carbono con 4 enlaces simples, esta hibridación de este carbono será de tipo sp3. sp3. ¿Sí? Cuando tengo un carbono con un enlace doble y 2 enlaces simples, entonces diremos que este átomo de carbono está con hibridación de tipo sp2. ¿Sí? Y cuando tengo un carbono con 2 enlaces dobles o un carbono con un triple y un enlace simple, en ambos casos,
la hibridación es tipo sp. ¿Te das cuenta? O sea, en ambos casos va a ser de tipo sp. Esta es la forma práctica de poder reconocer si un átomo de carbono presenta qué tipo de hibridación. Si es sp, si es sp2 o si es sp3. ¿Está bien? Bien. A ver, chicos, quiero que ustedes me respondan esto. Un minuto. ¿Es de acuerdo a lo que acabamos de hablar? Ya, a ver, me dicen que es la alternativa D. ¿Sí? Dice, cuando un átomo de carbono posee dos enlaces dobles, entonces podemos afirmar que es sp2. No, es sp. Lo acabo de mencionar. ¿Sí? Es cuando hay dos enlaces dobles, así. No olvides que la hibridación de él es sp. ¿Correcto? Cuando un átomo de carbono posee un enlace simple y un enlace triple, ¿es de tipo sp? Sí. Lo acabo de mencionar también. Cuando era un simple y un triple, eso también es sp. Por eso sp había dos formas, ¿verdad? El otro dice, cuando un átomo de carbono posee solo cuatro enlaces simples, ¿presenta sp3? Sí. Acuérdate que era cuatro enlaces simples, o sea, era así. Esto era de tipo sp3, ¿verdad? Esto que era de tipo sp3. En consecuencia, la respuesta es la alternativa D. ¿Vamos? Es la alternativa D. ¿Sí? Bien, chicos. Entonces, continuamos por acá. Continuamos. Tipos de fórmulas en compuesto en química orgánica. Primero, la fórmula desarrollada. La fórmula semidesarrollada. ¿Cómo es esto? Mira, te explico. Desarrollada es cuando yo tengo considerando todos los enlaces. ¿Sí? Todos los enlaces. Ya sea carbono-carbono, ¿sí? O ya sea carbono-hidrógeno. ¿Sí? ¿Ve? O sea, acá considero todos los enlaces. ¿Sí? Todos los enlaces. ¿Está bien? Entonces, esta es la fórmula desarrollada. La fórmula desarrollada. O sea, acá se considera, chicos, repito, todos los enlaces carbono-carbono y también carbono-hidrógeno o con cualquier otro elemento. No te olvides, siempre la tetravalencia. Siempre, siempre el carbono, chicos, tiene cuatro enlaces. Importante eso, por favor. Siempre el carbono, cuatro enlaces. ¿Está bien? Ahí está. Esta es la fórmula desarrollada. La fórmula semidesarrollada solamente considera enlaces carbono-carbono. Los hidrógenos lo omiten. ¿Cómo así? Esto, por ejemplo, será CH3. CH3, que lo puedo colocar así porque está en este extremo. El siguiente
tiene dos hidrógenos, sería entonces CH2. El siguiente tiene un hidrógeno nada más, ¿cierto? Tiene un solo hidrógeno acá, pero también tiene un CH3 hacia abajo. Solamente considero los enlaces carbono-carbono. El siguiente, bueno, creo que acá le falta un hidrógeno, ¿verdad? Para que tenga 4 enlaces, ¿cierto? Él tiene entonces CH2. El siguiente es solamente CH, como usted puede notar acá. Él es CH, pero hacia abajo tiene un CH3. ¿Sí? El siguiente es CH2 y el último es CH3. Ya está. Esto que acabo de hacer acá es la fórmula más utilizada. La fórmula que más se utiliza es la fórmula semidesarrollada. Ojo con eso, semidesarrollada. ¿De acuerdo? Sí, esta es la fórmula semidesarrollada. Ya está. Bien. Fórmula condensada. ¿Qué quiere decir fórmula condensada? Quiere decir que ya no coloco los dobles enlaces. Perdón, ya no coloco los enlaces ni carbono-carbono ni carbono-hidrógeno. Las repeticiones, ¿sí? Se colocan entre paréntesis igual que las ramificaciones. Por ejemplo, bien, si yo tenía así, CH2, CH2, CH2 y CH2, por ejemplo, ¿sí? Y por acá CH3, por ejemplo, así. En fórmula condensada, esto sería CH3, paréntesis, CH2, tres veces, se repite tres veces, y luego colocaríamos CH3 en el otro extremo. Esta es la fórmula condensada. En notación topológica, lo que se hace es colocar en forma de zigzag. Son 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Esa es notación topológica. Esa es notación topológica. Por ejemplo, mira, otro ejemplo acá. CH3, CH2, CH, CH3 por acá, CH2, CH, CH3 acá y CH3 acá. ¿Cómo sería esto en condensada? Sería CH3, CH2. En el tercer CH que aparece hay una ramificación. Eso se coloca entre paréntesis. Luego seguiríamos CH2. Aparece otro CH, pero este CH aparece con dos CH3, ¿no? Una ramificación y el otro que es parte de la cadena. Que se coloca acá CH3, pero dos veces. Esta es la fórmula condensada. ¿Cómo sería la notación topológica? Tú dices, la cadena principal tiene 6 carbonos. Haces tus 6 carbonos si quieres hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Contando de derecha a izquierda, en el tercer carbono y en el quinto carbono hay sustituyentes. 1, 2, 3. Acá hay sustituyente y acá hay sustituyente. Se acabó. Esa es la notación topológica. ¿Sí? Está bien, esa es la notación topológica. ¿Ya? Entonces, chicos, a tener presente esto. ¿Ya? Esto a tener presente por acá. ¿Ya? Bien. Es otro tipo de fórmula. Y por último, hablamos de la fórmula global, ¿no? La fórmula global. ¿Ya? Es acá es global, ¿ya? No es molecular, sino global. En la fórmula global, ¿sí? Nosotros consideramos la cantidad de átomos de cada elemento presente. ¿Sí? Acá consideramos la cantidad de átomos de cada elemento presente directamente. Acetona, 3 carbonos, 6 oxígenos, un hidrógeno, de frente. Butano, 4 carbonos, 10 hidrógenos. ¿Sí? Benceno, 6 carbonos, 6 hidrógenos. ¿Está bien? Entonces, esta es la fórmula global. ¿Ya? La fórmula global. Entonces, chicos, ¿qué fórmula vamos a utilizar nosotros más? La fórmula que más vamos a utilizar nosotros es la fórmula semidesarrollada y la notación topológica. Esas son las fórmulas más usadas. Si me tienen la condensada, tengo que llevarlo a uno de estos para poder, en este caso, analizarlo. ¿Sí? La fórmula condensada me da muy poca información. La que me da más información, al menos la adecuada, es la fórmula semidesarrollada. ¿Ya? Bien, chicos.
Ya hablamos de fórmula global. ¿Sí? Vamos a los hidrocarburos. Atención. Los hidrocarburos son los compuestos orgánicos más simples y en su estructura presentan solamente átomos de carbono e hidrógeno. Solo carbono e hidrógeno. Por eso son compuestos binarios. ¿Sí? Claro, hay hidrocarburos que son sustituidos, ¿no? A veces ya se le adicionó un bromo, un cloro, etcétera. Pero básicamente son carbono e hidrógeno. Bien. Clasificación. A ver. Los hidrocarburos se clasifican en dos grandes grupos, los alifáticos y los aromáticos. Alifáticos y aromáticos. ¿Ok? Ya. Los alifáticos tienen dos partes. Son los cíclicos y los acíclicos. ¿Sí? Los cíclicos son los ciclos, pues cicloalcano, cicloalqueno. Los acíclicos son los lineales, saturados e insaturados. Los saturados, ¿sí? Son los alcanos, así se llama, alcanos o parafinas. Los insaturados son los alquenos, alquenos u olefinas, o son los alquinos o acetilénicos. ¿Sí? Alquenos tienen doble enlace, alquinos tienen triple enlace, alcanos solo tienen enlaces simples. Todo esto son los alifáticos. Hoy día vamos a pretender estudiar esta parte. Y esto de acá son los aromáticos. Eso lo veremos en la próxima clase. ¿Sí? Bien, entonces hidrocarburos, carbono, hidrógeno. Ya está. Para nombrar los hidrocarburos, todos de acá, todos hasta la parte final, toda la parte de nomenclatura orgánica, utilizamos prefijos para indicar la cantidad de átomos de cada elemento. Met es para 1, et es para 2, prop es para 3, but es para 4, pen para 5, ex para 6, ep 7, op 8, nom 9, dec 10, y así para los demás. ¿Está bien? Así para los demás. ¿Ya? Entonces, los prefijos vamos a utilizarlos de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono que posee la cadena principal. Y después, esto viene acompañado de una terminación correspondiente, ¿no? Dependiendo ya del tipo de compuesto que es. Si es un alcohol, será metanol, ¿no? Si es un alcano, será metano, ¿no? Si es, por ejemplo, en este caso, un alqueno, será buteno, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Sí? Si es de repente un ácido carboxílico, butanoico, ¿no? Si es un aldehído, butanal, ¿correcto? Si es una acetona, hexanona, propanona, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, va a ser así. ¿Ya? Bien. Hidrocarburos saturados o llamados parafinas. Los saturados o parafinas. El término parafina significa poco reactivo. Justamente los hidrocarburos saturados o alcanos, vamos a ver que ellos son los hidrocarburos que son menos reactivos que todos. Se llaman por eso parafinas. Parafina es poco reactivo. ¿Está bien? Ya. Si en su fórmula tiene N átomos de carbono, entonces la cantidad de hidrógeno va a ser 2N más 2. ¿Sí? Teniendo en cuenta que no tiene enlaces, en este caso dobles, solamente tiene enlaces simples. Entonces, por cada N átomos de carbono que él presenta, la cantidad de átomos de hidrógeno que va a representar es 2N más 2. Importante esto, ¿ya? 2N más 2. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Por eso la fórmula global es CnH2n más 2. ¿Ya? Para nombrar los alcanos lineales, solamente se utiliza el prefijo ano, perdón, la terminación ano, con el prefijo que hemos visto en la tabla anterior. ¿Sí? Es importante resaltar que los hidrocarburos saturados, muchos de ellos están presentes en la gasolina, queroseno, gas doméstico. Por ejemplo, el gas doméstico es propano, básicamente, y algunos son combustibles también, ¿no? Son combustibles también. La gasolina está formada básicamente por alcanos de 7 u 8 carbonos, ¿sí? Que son en estado líquido. Bien, alcanos lineales. Ahí está lo que te decía, mira, metano, etano, propano, butano, pentano, todo termina en ano, ¿verdad? Un detalle más. Fíjate, las fórmulas globales cumplen la fórmula vista hace un momento. 3 carbonos, dices el doble más 2, el doble sería 6 más 2 sería 8, 8 hidrógenos. 7 carbonos, el doble 14 más 2, 16, 16 hidrógenos. 10 carbonos, el doble 20 más 2, 22, 22 hidrógenos. O sea, la cantidad de hidrógenos es el doble de la cantidad de carbonos, pero más 2.
Estas son las fórmulas condensadas. ¿Sí? Ya está. Tipos de carbono en alcanos. Podemos hablar de carbonos primarios, carbonos secundarios. Es bien fácil esto. Carbono primario quiere decir que está unido solamente a un átomo de carbono. ¿Correcto? Este carbono de acá es un carbono primario porque está unido a un solo átomo de carbono y a 3 hidrógenos, para completar sus 4 enlaces que debe tener. Ahora, esos 3 hidrógenos de acá se suelen llamar hidrógenos primarios, porque están enlazados a un carbono primario. Carbono secundario quiere decir que está unido a 2 átomos de carbono y 2 hidrógenos. Estos hidrógenos se suelen llamar hidrógenos secundarios. ¿Sí? Tenemos carbono terciario y carbono cuaternario. Lógico, carbono terciario está unido a 3 átomos de carbono y a un hidrógeno. Este hidrógeno se llama hidrógeno terciario. Carbono cuaternario está unido a 4 átomos de carbono, no tiene hidrógeno. O sea, no hay hidrógenos cuaternarios. Esto es bien fácil de acordarse. ¿Sí? Para nombrar alcanos con ramificaciones, no solamente alcanos, sino alquenos, alquinos también, es necesario tener en cuenta esto, lo que son los grupos alquil o radicales alquil o alquilo. Los radicales alquil o alquilo se generan cuando un alcano pierde un hidrógeno, ¿sí? Por ejemplo, si el metano, que es CH4, pierde un hidrógeno, queda una patita libre, un enlace libre del carbono para poder formar parte de alguna cadena. Entonces, la terminación ano ahora se cambia por il. Entonces, ya no va a ser metano, sino va a ser metil. ¿Sí? Metil. Por ejemplo, el etano, si pierde un hidrógeno, ahora va a ser etil. En el propano hay dos situaciones. Por ejemplo, en el propano puede ser que el hidrógeno lo pierda de un extremo, ahora sería N-propil, o que lo pierda del medio, ahora sería isopropil. ¿Sí? Para 4 carbonos hay N-butil cuando lo pierde de un extremo, hay sec-butil cuando lo pierde de uno de los carbonos intermediarios, hay isobutil cuando es esta forma. Mira, CH al medio, CH3 a los costados y luego un CH2 más. Y también existe el terbutil. Escúchame, estos son los más importantes, no son los únicos. Existen otros más. Existe, por ejemplo, isopentil, neopentil, neoexil, isoxil, etc. Pero estos de acá son los más importantes. Escúchame bien, son los más importantes. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver a continuación cómo se nombra, ¿sí? Las reglas YUPA, reglas oficiales para nombrar alcanos ramificados. Lo primero que tengo que hacer es determinar la cadena principal. ¿Cuál es la cadena principal? La cadena principal es la que tiene la mayor cantidad de átomos de carbono. La mayor cantidad de átomos de carbono. ¿Sí? Si es que hubiera más de una posibilidad, entonces debo tomar en cuenta la que tenga mayor cantidad de sustituyentes. ¿Está bien? Si es que, por ejemplo, yo tengo más de una posibilidad con la mayor cantidad de átomos de carbono, entonces me fijo en los sustituyentes. Debe tener la mayor cantidad de sustituyentes. ¿Sí? Los sustituyentes son metil, etil, propil, todo eso. ¿Ya? Eso es ahí. Luego de eso tengo que enumerar la cadena principal. Pero para enumerar debo comenzar por uno de los extremos. El extremo que yo elija debe tener, ¿sí? O sea, debe ser tal que la suma de las ubicaciones de los sustituyentes sea la menor posible. La suma de las ubicaciones de los sustituyentes sea la menor posible. Nuevamente, cabe la posibilidad de que haya más de una posibilidad, de que haya más de una opción posible. Entonces, ante esa situación, yo me fijo en el grupo alquilo o sustituyente que tenga el menor orden alfabético. Y él debe tener la menor numeración posible. Solamente cuando hay más de una posibilidad. ¿Sí? Al final se van a nombrar los grupos alquilos en orden alfabético, considerando iso y siglo como orden alfabético, pero no se utiliza como orden alfabético los grupos di, tri, tetra, ¿no? Por ejemplo, si hay 2-metil o 3-metil, digo trimetil. La T orden alfabético no, es la M. Sí, la M. Pero si digo ciclo o cicloalgo, ciclobutil o isopropil, por ejemplo, ahora sí la I o la C cuenta como orden alfabético. ¿Sí? Ahora sí. ¿Ya?
Estos son signos de puntuación. Entre número y número va una coma. Entre número y letra va un guión. Entre letra y letra va un espacio vacío o simplemente se escribe de manera continua. A ver, vamos a ver este ejemplo. Esto está con notación topológica. ¿Sí? Notación topológica, ¿verdad? Ya. A ver, elijo la cadena principal, mira. 1, 2, voy a colocarlo así, notación topológica por acá. Observen esto. La cadena principal es la que tiene más átomos de carbono, ¿no? Ya, esa de ahí es la que tiene mayor cantidad de átomos de carbono, ¿sí o no? ¿Cuántos tiene? 3, 6, 9 átomos de carbono. Parece que no hay clave, ¿no? Parece que no hay clave acá. Me parece que algo se han confundido acá. ¿Ya? Hay 9 carbonos, ¿verdad? Sí, 9 carbonos. ¿Ya? Me doy cuenta que esto de acá es un sustituyente con 2 carbonos. Esto se llama etil. ¿Sí? Este de acá es un sustituyente con un solo átomo de carbono. Se llama metil. Este es un sustituyente con 3 átomos de carbono, pero donde el enlace está en el medio. Esto se llama isopropil. Isopropil. ¿Ya? Entonces lo que tengo que hacer es enumerar. ¿Ya? Yo puedo empezar a enumerar de repente por acá o de repente por acá. Si empiezo de acá, 1, 2, 3. Este sustituyente tiene el carbono 3. 3, acuérdate de 3, 3, 3. 4, 5. Él está en el carbono 5, 5, 5, 5. 6, 7. Él está en el 7. O sea, sería 3, 5, 7. Si tú sumas 3 más 5 más 7 sale 15. O sea, yendo de acá de izquierda hacia derecha, la suma me sale 15. Si empiezo de acá de la derecha, digo 1, 2, 3. 3 acá. 4, 5, 6, 5 acá. 6, 7, 7. Sale igual, ¿no? 3, 5, 7, ¿verdad? Sale igual. Ya. Entonces, ¿qué hago? Para decidir, paso al otro nivel. O sea, ahora me voy al orden alfabético. Entre la E y la E va primero porque es menor orden alfabético. O sea, este carbono debería tener la menor numeración posible, el de acá. Si empezamos de acá, digo 1, 2, 3, 4, 5. Si empiezo acá, digo 1, 2, 3, 4, 5. Ay, ay, ay. Está en el medio. O sea, que no define eso. O sea, él está en el medio. Entonces me fijo en el siguiente orden alfabético. De la E, entre la I y la M va la I primero. Entonces esto acá tiene que estar más cerca. O sea, la menor numeración posible para él. Yo creo que es evidente que tengo que comenzar de acá. 1, 2, 3, 4. Debería ser así, ¿verdad? Ahora sí, nombro los radicales, sí, en orden alfabético. Me parece que estas claves son de otro problema, creo, ¿no? Me parece que no han puesto otro problema acá. Bueno, a ver. Digo orden alfabético. En el carbono 5 está el etil. ¿Sí? Carbono 5, etil. Entre número y letra siempre va guión. Isopropil tengo el carbono 3, orden alfabético. En el carbono 7 está el metil. Y ahí mismo junto, la cadena principal tiene 9 carbonos. Diré nonano. Este debería ser el nombre, chicos, de este compuesto. Sí, ese es el nombre para ese compuesto. ¿Está bien? ¿Sí? Ese nombre entonces para ese compuesto. ¿Ya? A ver, ¿me has entendido esa parte? ¿Se entendió? ¿Sí, chicos?
Ya, a ver. El de acá. Quiero que lo intentes. Inténtalo, por favor. Ya, a ver, vamos a desarrollarlo, ¿ya? Me dicen por acá, me han dicho que es la... Ajá, me han dado dos claves, me han dado la B y me han dado la C. Ya, miren, dice el componente es tal, tal, me dan el nombre, ¿verdad? Ya, primero para hacer la cadena, ¿ves? Octano, son 8 carbonos, son 8 carbonos, ¿verdad? 8 carbonos. Un momentito, ya, 8 carbonos por acá. Hay 5, 6, 7 y 8. Dice 5 etil. 5 etil acá. Acá hay un etil. Etil es CH2, CH3. ¿Sí o no? 4 isopropil. 4. Estoy comenzando de izquierda a derecha. 4 isopropil. Isopropil es así. ¿Correcto? 3 metil. 3 metil estaría acá. Ya. Para dar mi respuesta bastaría con eso, ¿no? O sea, cuento cuántos carbonos hay en total. Acá hay 8, 10, 11 y 3 son 14. O sea, hay 14 carbonos. Si quiero la cantidad de hidrógenos sería 30. ¿Por qué 30? Porque sería 2N más 2. CnH2N más 2. Como N vale 14, el doble sería 28 más 2 sería 30. Son 30 hidrógenos. Entonces la atomicidad, porque me piden atomicidad solamente, la atomicidad sería 44. Profe, ¿por qué? Sumo, pues, 14 más 30. Atomicidad quiere decir total, o sea, cantidad total de átomos. Pero quiere decir. Ya, pero si yo quiero completar la fórmula,
Pues diríamos, este carbono tiene un enlace acá, le falta 3. Esos 3 lo completan los hidrógenos. Sería CH3. Acá sería CH2. Acá sería CH. Acá sería CH. CH. CH2. CH2 y acá CH3. ¿Está bien? O sea, sería así. ¿Ya? Bien, chicos. A ver, continuamos por acá. Vamos con este problema. Dice, la nomenclatura de los alcanos y todos los demás compuestos orgánicos se basa en las recomendaciones de la UPAC, ¿no? Con respecto, dice, al compuesto que se menciona acá, dice, señale la alternativa contiene las proporciones correctas. O sea, ¿cuáles son correctas? La cadena principal tiene 8 carbonos. Vamos a ver. Esta de acá es la cadena principal hasta acá. Esta es la cadena principal, todo hasta acá. ¿Sí? Esa es la cadena principal. 3 carbonos, 6 carbonos, 7, 8, 9. No, son 9 carbonos. ¿Sí? O sea, la primera es falsa. Son 9 carbonos. ¿Sí? Dice, los sustituyentes inorgánicos se encuentran, inorgánicos, o sea, el cloro y el bromo, se encuentran en los carbonos 2 y 7. Ya, tengo que enumerar. Acá hay un sustituyente. Acá hay otro sustituyente, lo voy a colocar acá. Este sustituyente es el bromo. Sustituyente de acá se llama metil, ya conocemos eso. Metil, esto es bromo. Esto acá se llama isopropil. Él se llama isopropil. ¿Sí? ¿Está bien? Ahí vamos a ver, me dan una respuesta por ahí. Esto acá se llama cloro. Cloro, ¿sí? No hay más sustituyentes. Esos sustituyentes están enlazados a este carbono, a este carbono, a este carbono y a este carbono. Esos carbonos que están resaltados deben tener en suma la menor suma posible de ubicaciones. Si yo comienzo de izquierda a derecha sería 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería 2, 3, 4 y 7. 2, 3, 4 y 7 suman 16. Ahí la suma sería 16. Si comienzo de izquierda a derecha. Pero si comienzo a la derecha, o sea, de acá, sería 1, 2, 3, 3 acá, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Sería 3, 6, 7, 8. La suma de esto da 24. El menor es esto. Ah, entonces quiere decir que voy a comenzar del lado izquierdo. 1, 4, 8 y 9 acá. Los sustituyentes inorgánicos son el bromo y el cloro, están en el carbono 2 y en el carbono 7. Esto es verdadero. ¿Sí? Esto acá sería entonces verdadero. ¿Ya? Está bien, entonces acá sería verdadero. ¿Sí? Ya. El tercero. El tercero. Ajá, por ahí me están dando la respuesta. Dice, el nombre es. El nombre es. Para nombrar, igualito nos guiamos del orden alfabético. ¿Sí? El bromo va primero. Está en el carbono 2. 2 guión bromo porque entre número y letra va un guión siempre. El cloro, que es el que le sigue en orden alfabético, está en el carbono 7. 7 cloro. Luego, entre metil e isopropil, la I va antes que la M. El isopropil está en el carbono 4, como te has dado cuenta acá, ¿no? Él está en el carbono 4. Entonces digo 4 guión isopropil, ¿cierto? Isopropil. Y finalmente, ¿sí? En el carbono 3 está el metil y seguido de él el nombre de la cadena principal con 9 carbonos es un alcano, se llama nonano. O sea que la tercera es verdadera. ¿Sí? La tercera es verdadera. Entonces, la alternativa es la C. Porque las que son correctas son 2 y 3. Chicos, ¿me están entendiendo? ¿Me están entendiendo esa parte? ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Continuamos. Vamos ahora a referirnos a los hidrocarburos insaturados. ¿Ya?
En insaturados van a ser aquellos que poseen dobles y o triples enlaces entre átomos de carbono. Tenemos los alquenos. Los alquenos presentan solo un doble enlace, no presentan triples enlaces, solamente un doble enlace. Tenemos los polienos, que presentan dos o más dobles enlaces, pero no presentan triples enlaces. Tenemos los alquinos, que solo presentan un enlace triple, no presentan dobles enlaces. Tenemos los poliinos que presentan dos o más triples enlaces, pero no presentan dobles enlaces. Y tenemos los alqueninos. Los alqueninos sí presentan dobles y triples enlaces, ambos. ¿Sí? En general, para los hidrocarburos insaturados, esta es la fórmula global. En general, o sea, D es la cantidad de dobles enlaces que posee, T es la cantidad de triples enlaces que posee, N es el número de átomos de carbono. Ya está. ¿Ok? A partir de esto podemos ir haciendo cada uno de estos de los mencionados en la parte anterior. Pero esta es la fórmula global, ¿no? Cn, H, 2N más 2, menos 2T, donde T es el número de enlaces dobles, menos 4T, donde T es el número de enlaces triples. ¿Ok? Bien. Empezamos con los alquenos, ¿no? Llamados también olefinas o también llamados etilenos. ¿Sí? Los alquenos llamados olefinas o también llamados etilenos. ¿Ya? Bien. Estos van a ser hidrocarburos que presentan solo un enlace entre carbono, un enlace doble nada más, solo un enlace doble. El término olefinas significa formador de aceites. Los aceites presentan enlaces doble-doble entre carbono-carbono. ¿Sí? Chicos, para los alquenos, o sea, presentan un solo enlace doble y no presentan enlaces triples, nos vamos acá. No hay enlaces triples, cero. Presentan un enlace doble, esto vale 1. 2 menos 2 se cancela. O sea, nos queda solamente esa parte. Solo esa parte que está ahí. Quiere decir que van a presentar fórmula global CnH2n. O sea, la cantidad de hidrógenos es el doble de la cantidad de carbonos. Eso quiere decir. ¿Sí? Y N tiene que ser mayor que 1. N puede ser 2, 3, 4, etc. ¿No? Bien. Cuando los alquenos tienen 3, o sea, más de 3 carbonos, o sea, 4 para adelante, entonces hay que numerar. ¿Para qué? Para indicar la posición del doble enlace. Hay que numerar teniendo en cuenta que el extremo donde yo comience tiene que estar más cerca del doble enlace. Chicos, tenemos acá algunos alquenos, ¿no? El eteno o etileno, propeno o propileno. En el buteno, o sea, hay 4 carbonos, hay que numerar. Acá está en el medio, o sea, puedo comenzar con cualquier extremo, igual sale 2. En cambio acá, el doble enlace de acá está más cercano al extremo izquierdo. Entonces, acá comienzo 1, 2, 3, 4. El doble enlace comienza en el carbono por izquierda de izquierda a derecha. Comienza en el carbono 1, por eso digo 1, eno. But es por la cantidad de carbonos que tiene. But 1 eno. Acá sería but 2 eno porque ya sea que comience de derecha o comience de izquierda, cualquiera de los dos, el doble enlace va a estar en el carbono 2. Sí, por eso digo but 2 eno. Esta es la forma actual de nombrar, ¿no? La forma actual no es tan actual, porque rige del año 93, ¿no? Es la YUPAC 93. La YUPAC anterior que regía, que era el 79, no lo nombraba así, sino el 1 lo colocaba al inicio. Esto era 1 buteno, 2 buteno, 1 penteno, 3 hexeno, 2 hepteno, por ejemplo. Es más, he visto que en algunas universidades en su examen de admisión todavía no actualizan esto, y todavía he visto que han considerado esto, ¿no? 1 buteno, por ejemplo, ¿no? En la actualidad ya no se suele utilizar esto, se utiliza de esta manera. ¿Sí? El número me está indicando la posición del doble enlace, ¿no? Por ejemplo, acá estoy comenzando de izquierda a derecha, ese doble enlace está en el carbono 2. Entonces, él sería por eso 2eno. Pen, porque son 5 átomos de carbono acá. ¿Sí? Es por ese motivo. ¿Ya? Para nombrar, hacemos lo mismo, escúchame, lo mismo que en el anterior. Lo mismo. Simplemente que ahora, o sea, adicionalmente a eso, ¿no? Adicionalmente a eso, ¿ya? Chicos, antes de la ramificación y todo eso, se prioriza el doble enlace. O sea, la cadena principal va a contener
va a contener, chicos, en este caso, al doble enlace. ¿Está bien? Y se comienza a enumerar por el extremo más cercano al doble enlace. Por ahí comienzo a enumerar. O sea, antes de fijarme la ramificación, me fijo el doble enlace. Solamente cuando el doble enlace está en el centro, recién ahí, ¿ya? Yo tendría que tomar en cuenta para, en este caso, enumerar, tendría que tomar en cuenta los criterios vistos pues en la parte anterior, ¿no? Para el canon. ¿Ya? A ver, quisiera que intenten este problemita de acá. ¿Sí? Intenten ese problemita, por favor. Ya, vamos a resolver el problemita entonces. ¿Sí? Dice, a Roberto se le mostró la fórmula de un compuesto solicitando lo que indica el nombre. Sin embargo, Roberto se equivoca al numerar la cadena principal e indica que el nombre es el de acá. O sea, voy a colocar esto y luego vamos a colocar el nombre correcto. ¿Sí? Ya. Dice,
eno, bueno, oc, ¿no? Oc, o sea, son 8 átomos de carbono, oc, ¿no? 8 átomos de carbono. ¿Ya? Y en el carbono 4 está el doble enlace. Entonces digo así, 1, 2, 3, 4, acá está el doble enlace. 5, 6, 7 y 8. ¿Cierto? En el carbono 5 está el etil. Ya, el carbono 5 es el de acá. Acá hay un etil. CH2, CH3. En el carbono 4 está el isopropil. Carbono 4, isopropil. ¿Sí? Isopropil. Bien. Completamos. CH3. Ya te expliqué por qué. CH2. CH2, acá queda solito C. Acá también. ¿Sí? Acá CH2, CH2, CH3. Profe, pero no está bien nombrado. No está bien nombrado. El doble enlace está en el medio. Aunque me fijo en las ramificaciones. Pero ten en cuenta que este es etil y este es isopropil. ¿No? Entonces, el que debe tener menor numeración es el etil. Porque es orden alfabético. Empieza con E, isopropil empieza con I. Él tiene que tener menor orden alfabético, entonces él tiene menor numeración. O sea, este carbono tiene que tener menor numeración. Entonces, chicos, significa que la forma correcta de numerar sería así. 1 acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este es etil y esto es isopropil. ¿Ya? Entonces, nosotros diremos así. El nombre sería, ¿no? Sería 4 etil, 5 isopropil. Diremos O, porque son 8 carbonos. En el carbono 4 está el N. Ya está. O sea, sería 4 etil, 5 isopropil o 4 eno es la clave B. ¿Bien, chicos? ¿Sí? Bien. Bueno, la próxima clase vamos a continuar el tema todavía. Ya, espero que la clase de hoy día haya sido entendible, chicos. Ya, muchas gracias por su participación, su atención prestada. ¿Sí? Nos vemos la próxima clase, chicos. Cuídense, ¿no?